La señora Isabelita Fred es la encargada de la escuela o las clases de discipulado. Y hoy vamos a estar discutiendo la persona del Espíritu Santo. Comenzamos esta serie y de la misma manera teníamos en el expositor hasta marzo las clases relacionadas al Espíritu Santo también. Así que vamos a aprender, vamos a gozarnos. Y una de las intenciones del corazón ha sido que mientras nosotros aprendemos, la manifestación del Espíritu Santo se haga sentir. Vamos a orar y vamos a poner a Isabelita en las manos del Señor para así recibir el estudio que tenemos para hoy y nosotros poder recibir también un mensaje del Señor. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia, dándote gracias por este día, dándote gracias por todas las bendiciones que hemos recibido. Señor, por el anhelo del corazón que has puesto en nosotros de venir a aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por los maestros que tú has dispuesto. Su corazón arde por hablar de ti y de tu palabra. Permite, Padre Santo, que nuestra mente y nuestro corazón reciban toda esta enseñanza que tú has dispuesto en esta noche. Ponemos a Isabelita en tus manos, Señor. Ella es fiel sierva tuya, Padre Santo, y sabemos que tú le has dado con los dones, Padre amado, de ser una buena maestra. Gracias, Señor, por ella. Y te alabamos y te glorificamos. Visítanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Isabelita. No, creo que no. Dios les bendiga, hermanos. ¿Me oyen allá? Amén. Según me dijo doña Carmen, el pastor ha querido que los maestros de escuela bíblica nos pongan a rotar en diferentes estudios, y por eso estoy aquí. Normalmente estoy sentada pues frente al piano con el coro y es un privilegio estar aquí. Cuando acompaño al coro es otro privilegio. Trabajar con ellos realmente es un grupo grande, interesado, y mi sorpresa más grande fue cuando el pastor me dice que había alguien que iba a dirigir el coro muy preparado en música. Y cuando yo bajé, ¿quién era? Pues uno que yo le di clase en la Escuela Libre de Música, Jaime. Ponte de pie para que te vean. Jaime fue mi discípulo, hizo su bachillerato, maestría y tiene doctorado de uno de los mejores conservatorios. Es clarinetista también. Pues eso me gocé más. Lo único que ahora estoy bajo su autoridad. Jaime está casado con Nivia, tremenda mujer de Dios. Nivia ahora en el coro es la bibliotecaria. Y hay un orden tremendo. Es realmente un privilegio trabajar con este coro. Dios los bendiga a los dos. Pues al Señor le ha placido que me toque este tema, la persona del Espíritu Santo. Tuvimos como 3 clases o 2 con el pastor, además de varias prédicas de él varios domingos. Excelente. Sobre el Espíritu Santo. Parece que eso es lo que el Espíritu quiere que ahora esté en las iglesias enseñando, porque hay muchas que están en lo mismo y he visto otros expositores y tienen el mismo tema. También nos va a rotar en la escuela bíblica. Aunque yo doy discipulado, habrá un día que tenga que estar acá arriba. Pero el Señor sabe. Así que le ha placido al Señor esto. Ustedes recibieron una hoja que va a tener las citas. Yo no creo que esta noche yo llegue hasta ahí, ya que el pastor y doña Carmen quieren que haya participación según el tema que yo traiga. Así que si llegamos yo se lo hago saber, si no estaría para el próximo jueves, porque el material es bastante.
Ya se nos ha hablado, como les dije, por el pastor Migdalia, no sé quién, alguien más, si yo estaba fuera de Puerto Rico. Son temas bien profundos, como decía Migdalia el miércoles pasado, difíciles de escribir. Pero cuando Dios dice en su palabra, yo soy el que soy, solo Dios puede definir quién es Él. Solo Dios puede definir quién es Él. Y cualquier intento de definir a Dios, y Dalia lo decía el miércoles, es insuficiente. Es insuficiente. Cuando hablamos de la persona del Espíritu Santo y del carácter de Dios, solo por la palabra portentosa e infalible de Dios, podemos por lo menos acercarnos a una comprensión más cerca de quién es Dios y quién es la persona de su Espíritu Santo. Ya hemos tenido aquí antes a otros, como dije, que han instruido en el estudio de este importante tema. El Espíritu Santo es el poder divino no creado, sino Él es el creador, trascendente al hombre, pero capaz de morar en el corazón y el espíritu del hombre. En la persona del Espíritu Santo tenemos el ser viviente que tiene acceso a los pensamientos de Dios, aún las cosas más profundas de Dios. Solamente esa persona del Espíritu Santo puede comunicarse con el Espíritu Santo. Romanos 8, 26 al 27 dice también que la persona del Espíritu Santo tiene acceso a nuestra vida de tal forma, y ahora voy a citar, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, más que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Yo cuando oro cada día, yo digo, Señor, qué maravilloso que un Dios tan grande, omnipotente, omnipresente, que creó esos inmensos mares, que creó todo, habita aquí dentro de mi corazón. ¿Verdad? Eso es un misterio. Eso es un misterio. Habita dentro de nosotros esa persona maravillosa. Grande es este misterio, como dice muchas veces el apóstol Pablo. Grande es este misterio, ya hablaremos de esos misterios. Por eso el apóstol Pablo, en una tremenda epístola a los romanos, que tuvimos aquí un excelente estudio por el profesor Torraca, me encantó. Por esa grandeza y sabiduría de nuestro Dios, Romanos 11, 33 al 36, me encanta, siempre ese verso me estremece. Cuando Pablo dice de todo esto, qué misterio, él dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Qué tremendo, ¿verdad? Porque ¿quién estudió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese compensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Aleluya, qué bello, ¿verdad? A él sea la gloria por los siglos. Y después Pablo termina mejor en Efesios 3 este mismo pensamiento. A él sea la gloria en la iglesia de Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? A él sea la gloria en la iglesia de Cristo. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Hay una asociación que se llama Asociación por Orquesta Sinfónica, no es de la Sinfónica, sino de las Escuelas Libres de Música, APAOS. Y ocasionalmente ellos hacen homenaje a algún maestro. ¿Qué pasa? Por años yo tuve el círculo de oración en la Escuela Libre de Música, después que se fue el estudiante que fue quien Dios usó para traerme a Pentecostés. O sea, yo vengo de un hogar cristiano, de padres tremendos,
Mis tíos eran todos pastores bautistas, papi y mami fueron fundadores de la Iglesia Bautista de Barrio Obrero, junto con el papá de Rafael Rodríguez. Pero me faltaba algo. Y un día a los estudiantes bien brillantes, y especialmente se iban a estudiar fuera música, u otros que iban a estudiar medicina, ingeniería o contabilidad, lo que fuera, querían coger esa clase porque la directora, Carmelina Figueroa, la famosa de la familia Figueroa, pues como ella fue quien Dios usó para mi carrera, ella me llevó afuera. De hecho, mi hija se llama Isabel del Carmen por ella, porque Dios la puso ahí. Carmelina me dice, nena, tú debes dar de los cursos que tú dices allá, adelantarlos aquí. Y yo, ay, Carmelina, tengo que repasar. No, yo quiero que lo haga. Pues vamos a hacerlo. Y entonces empezamos a dar armonía, que es el curso que se hace en los conservatorios, armonización a 4 voces, que esa fue en los corales de Bach, esa fue la cumbre de los corales y todo esto. Y entonces, pues yo preparé el curso, entonces le daba un examen preliminar cuando ellos iban para 4º año. Si ellos no lo pasaban, porque tenían solfeo desde el 7º, ya traían 6 años de solfeo. Si no pasaban lo que se supone que aprendieron en solfeo y teoría, no podían entrar. Y entonces, pues ese curso de armonía, ahí estaba Jaime y Cecilia, tuviste armonía también. Aquí está una familia muy querida para mí. Cecilia, ponte de pie, Cecilia. Cecilia fue una de las mejores pianistas que salió de mis manos. Tremenda pianista. Ya yo le tenía la beca y todo, mi maestro allá le consiguió la beca para irse, pero apareció Mario. Mario es tremendo artista también. Ellos tienen ese ministerio, no sé cuántos lo han oído, del barro y el alfarero. Mario hace belleza, ¿te acuerdas? Y son tremendos los dos, pero entonces estudió en el conservatorio aquí. Pues bien, en ese curso, pues, era el mismo que yo daba en el Conservatorio Peabody. El Conservatorio Peabody se consideraba el mejor en teoría en la nación, así como Julia era el mejor en performing. Y entonces salían bien preparados. Por ejemplo, yo cuando fui cogí armonía 1, pero cuando esta gente iba, entraban a armonía 3. Yo les decía, pidan el Advanced Standing Examination, lo pasaban en armonía, pedían el examen de armonía 2, lo pasaban y entraban a armonía 3 su primer año. Todo el dinero que economizaban, matrícula y todo. Y entonces, aquí es que estaba César, este muchacho, en la clase de armonía y apreciación musical. En apreciación musical era que se me convertían muchos. ¿Por qué? Ese curso yo lo daba también en la Universidad Interamericana y es diferente a historia de la música, porque en apreciación usted tiene que dar, que si yo tengo siglo XIX, qué estaba pasando en la pintura, qué estaba pasando en la política, qué estaba pasando en la música, o sea, que la universidad es obligatorio que usted coja historia de la apreciación del arte o apreciación musical. Y aquí es que este estudiante, yo lo veía afuera, que entró a mi clase ese año de armonía y apreciación, y yo lo veía afuera en los círculos de oración, y yo decía, ay, Señor, ¿qué tiene él que yo no tengo? Porque tenía una unción y usted lo veía orando con un poder tremendo. Y mira, Cristo viene. Y yo decía, ay, Dios mío, ¿qué tienen ellos? Y un día él entra, mire, mi esposo es alto, él era como Michael, bien alto, bien alto. Me acuerdo que se para y me dice, maestro, usted es tibia, y los tibios el Señor los va a vomitar de la boca. Y yo me impactó eso. Y yo dije, ay, César, ¿dónde dice eso? Dice, pues en Apocalipsis. Digo, yo no sé nada de Apocalipsis. Recuerden, las iglesias bautistas, tú fuiste bautista, normalmente no se dan estudios proféticos. No sé ahora, me imagino que esto es más de los pentecostales. Y yo le dije, César, yo no sé nada de Apocalipsis, me parece verlo. Se puso la mano en la cintura y me dice, ¿en qué iglesia que usted está? Y yo le dije, ay, César, vente a mi hora libre
que quiero hablar contigo. Y él fue el que me invitó a la Iglesia Pentecostal Filadelfia, está bien grande. Y entonces yo fui, y ese jueves ellos tenían oración, apagan las luces, oraban todos ahí, el pastor, hermano, clama. Y yo dije, yo quiero esto, ¿verdad? Hasta los niños, sí. Daisy estaba allí. La cuestión es que mi esposo fue conmigo y nuestros 3 hijos. Y después fuimos domingo, claro, cuando usted oye un pastor pentecostal predicar, si tienen unción, pero no te sacan el guante de la cara, ¿verdad? Son fuertes. Yo sé que mi esposo llegaba a casa y me dice, mira, nena, yo sé que tú estás buscando todo esto, pero tenemos 3 hijos, 2 varones y una niña. Yo los llevo al cine, nadie me los lleva, yo los llevo a la playa. La nena cuando crezca va a querer pantalla y yo se las voy a comprar. O sea que después él habló así con el pastor, ¿verdad? La cuestión es que allí es que realmente yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Yo no dancé ni tumbé sillas. Mire, solo que la palabra se abrió en tal forma que yo era otra. Yo tenía que hablarle a todo el mundo del Señor. Me convertí en una ganadora de almas. Sí. Ahorita vamos a hablar de estos excesos, ¿verdad? Que se cree que ya hablaremos de eso. Cuando el Señor dijo, recibiréis poder y me seréis testigo. Pero el pentecostal lo entiende, recibiréis poder y hablarás lengua. Y te sacuden, que a mi esposo un día salió todo pálido porque por poco lo ahorcan con la guitarra. Sí, cierto, hermano, me dijo, nena, casi me ahorcan con la corbata. Sí, sí recibe. Y usted sabe lo que han estado. Sin embargo, yo agradezco tanto porque aprendí la palabra al revés y al derecho, o te decían, el sábado te toca ir al caserío a predicar. Yo, sí, tú. Y ayuna primero, o sea, no me arrepiento de haber, igual que Daisy, ¿verdad? De haber estado allí realmente aprendiendo la palabra. Ok, pues César, él es cliente de Luis, él es broker y contable, todavía es cliente de mi esposo. O sea que esa experiencia fue algo excepcional. Pues yo decía, Dios, pero antes yo no entendía esto, ¿verdad? O sea que la persona del Espíritu Santo realmente nos transforma. Nadie que haya recibido el bautismo del Espíritu Santo va a ser igual. Recuerda, tú eres sellado. Cuando tú crees, tú eres sellado. Seguir Efesios 1. Eres sellado con las arras. Las arras es la garantía de que tú eres de Dios. Pero el bautismo del Espíritu Santo es poder. Recibiréis poder y me seréis testigo. En griego, recuerde que el Nuevo Testamento se escribe en el griego koiné, el griego antiguo, perdón, el griego común, no el griego clásico de la Ilíada y Homero, no, el griego común. Y dice así, recibiréis dínamo, dinamita, y me seréis mártires, martiros. Eso es ser testigo del Señor, porque cuando tú eres testigo del Señor, te van a rechazar. Bueno, pues resulta que entonces se empiezan a convertir los estudiantes, los católicos, que ayudaban al cura los sábados a llevar la hostia a los sitios. Cuando yo daba cristianismo, porque el Señor me abrió, antes yo decía siempre, estudiando afuera, pero ¿cómo que es esto, early Christian music? Si el Señor no cantó cantos gregorianos, pero nunca podía desenredarlo hasta que el Señor me abrió el entendimiento a las Escrituras. Y ya yo cuando daba cristianismo, de hecho la principal llegó a decirme,
pero no hables de Cristo. Yo digo, usted me va a decir que yo hablo de Napoleón y hablo de todos los pintores y que no voy a hablar de Cristo. Mire, señora, yo soy cristiana. Lo que pasa es que ella, esa señora, un hijo se convirtió. Estudiaba medicina aquí, conoció una muchacha cristiana que le habló y se convirtió. Y ella se tornó bien agresiva contra todo evangélico. Pero me persiguieron, hermano, una cosa brutal. Al punto, bueno, era secretaria de Educación Celeste Benítez, que era miembro del Opus Dei. Ustedes saben, los que no saben lo que es el Opus Dei, eso es bien terrible. Mi esposo, cuando estudiaba en España, estuvo en el Opus Dei. Y la que trabajaba en la escuela libre, una íntima amiga de ella, era la esposa del grande del Opus Dei en Puerto Rico, el español él dirige el auxilio mutuo y todos los bancos españoles, Miguel Echenique. La esposa, pues iba detrás de mis pisadas desde antes de yo casarme. El hecho de yo ser evangélica ya, pero al Celeste Benítez estar, pues ella aprovechó. Pero aquello fue terrible, hermano, sin mentirle, yo tuve que ir un mes completo en ayuno, no comía nada hasta las 6, orando, ayunando, y aquello era la gloria de Dios. Yo venía con la maleta por la mañana, y era el 4º piso, y ya veía como 7 estudiantes frente a mi estudio. Maestra, estos vienen a recibir al Señor. Y yo decía, me botan, ahora sí. Esa era mi hora libre, ¿no? Mi hora libre. La primera hora yo la tenía libre y los entraba adentro y allí aceptaban al Señor. Bueno, había un mover, hermanos, los padres venían con un bate, esa maestra que da religión, así que me metieron cuanto supervisor había, pero mi trabajo estaba siempre al día. Yo tuve muy buena preparación afuera y entonces me gustaba enseñar. Y no había manera, ¿verdad? Lamentablemente, 2 de esos supervisores eran cristianos, de los que me persiguieron. Sí, pero que no entendían, ¿ves? La cuestión es que pasa ese tiempo y yo me retiré, siempre me venían los estudiantes, a veces me llamaban el día de Navidad. Yo cogí el teléfono y cuando oía la voz, yo le conocía la voz a muchos de ellos, había uno bien ronquito, Treviño. Me decía, maestra, yo dije, Treviño, ¿te convertiste? Me dice, sí, maestra, se lo tenía de regalo en Navidad. Él es médico, está ahora en Tennessee, y así a cada rato recibía llamadas de ellos. Pues bien, pero la persecución fue tremenda. Pero mire, yo ahí, fue una señora falta con un revólver a matarme. Porque la hija la mandó esa Echenique a mi salón como de espía. Pero el Señor es tan lindo, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, el Señor te dice, cuidado con este y aquella y aquella. ¿Cierto o no? Y eso no fallaba. Pues ella vino porque el novio de ella era muy brillante y estaba cogiendo la clase. Y yo empezaba la clase así, yo oía esto en una prédica de Luis M. Ortiz. ¿Cuántos conocieron a Luis M. Ortiz, el del movimiento? Es terrible. Entonces Luis M. Ortiz un día, me acuerdo que dijo, la música es la única de las bellas artes que tiene su origen en el cielo. Y yo, me voló la cabeza. Y trajo Isaías 14, Ezequiel, donde allá arriba estaba Luzbel, un ángel muy precioso, y como decía Luis M. Ortiz, allí salía el del trono de Dios, y ahí te dice cómo era su vestidura. En todas las piedras que después el sacerdote judío las tenía en el tabernáculo. Y Luis M. Ortiz decía, cuando salió esa luz y él se vio, dijo, subiré y seré semejante al Altísimo. Y cómo entonces, y ya cuando él estaba allí menciona, él dirigía la adoración celestial y te menciona flautas, instrumentos de cuerda, arpas, allá arriba, tamboriles, todos esos instrumentos estaban allá antes de la tierra fundarse. Qué lindo, ¿verdad? No, a mí me voló los sesos eso. Y yo dije,
mi curso en la Interamericana, cada vez que yo iba, como era de música, la música es la única de las bellas artes que tiene su origen en el cielo. Los estudiantes nunca, de ahí para abajo empezaba siempre el primer día de clase así. Bueno, pues ya yo me había retirado hacía años cuando un día me llaman, pero aquella persecución fue terrible, pero los frutos, yo creo que yo no había sentido tanta unción como en esa persecución, porque como tú te metes entonces a buscar de Dios de verdad. Ok, pues un día suena el teléfono y me llamaban del conservatorio en Miramar. Todavía a mí me dicen Miss Carrasquillo, aunque soy Fred de casada, pero como entré soltera, pues Miss Carrasquillo. La estamos llamando porque le vamos a hacer un homenaje como maestra distinguida. Y yo le digo, ay, yo me acordé de aquella persecución. Yo se lo agradezco mucho, pero no lo puedo aceptar. Como que yo decía, tantas barbaridades que me hicieron. Bueno, buscaban que me expulsaran sin derecho a retiro, ni a sueldo, ni a nada. Eso me lo dijo el mismo maestro de mi hijo de trombón. Isabel, están planeando esto con Celeste Benítez. Y yo le dije, Salcedo, yo tengo quien me defienda. Y como yo iba allí a trabajar, o sea que mis discípulos salían para la gloria del Señor bien preparados, pues la señora dijo, no, pero es que lo queremos hacer, no puedes decir que no. Y la señora empezó a llorar y yo digo, ay Teresa, yo te lo agradezco, pero no. Y cuando yo engancho, como que el Señor me dijo, mira, soy yo la que te voy a dar el Señor. ¿No? Y yo dije, ay Dios mío, ¿qué yo estoy haciendo? Y vuelvo y la llamo y ella estaba atacada llorando porque ella había hecho ya el cuadro con la fecha, había invitado a la familia de Ramos Antonini, que era la fundadora de la iglesia, de la Escuela Libre de Música, y tenía una placa preciosa. Y ella me dijo, ay, gracias que aceptaste porque estaba todo esto hecho y yo no sabía qué hacer. Pero mire, hermano, ¿cómo caí aquí cuando Pablo dice de él, por él y para él? Yo dije, bueno, Señor, esa gente me persiguió tanto, no, que no fue esta que me llamó, ¿verdad? Y yo creo que sí, que debo aceptarlo. Pero si me mandan a hablar, tú me dices qué voy a decir. O sea que yo empecé a orar. Y entonces, cuando me llamaron, ¿verdad? Ese día también a Mr. Ledú, un compañero mío, le hicieron el homenaje también. Y yo digo, bueno, como me están llamando a hablar, yo dije, diablo, aquí te voy a meter un palo. Como me han mandado a hablar, pues la Biblia dice, en la epístola de Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo, mire, yo lo grité así, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Y la gente le brillaban los ojos. A quien pertenecen la gloria, la honra y el poder. Porque de Él, para Él y de Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Y aquello se iba a caer, hermano. Bueno, yo veía a la gente que le brillaban los ojos. Y aquello fue aplauso y aplauso y aplauso y aplauso. Y al otro día mi hijo era profesor ayer, era el maestro de trombón, el que está afuera ahora. Y me dice, mami, he recibido tantos mensajes de la decana de esto. Las palabras de tu mamá me calmaron. Fíjate lo que es la palabra. Gente que no me conocía. Qué lindo esas palabras que ella dijo. Por eso cuando este verso de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y después en Colosenses, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo. Y de esta profundidad como Pablo dice, que se mete, como decía Migdalia el otro día, ¿cómo defino esto? ¿Verdad? Y dice Hebreos 6:13, cito, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Cierro la cita. No hay Dios tan grande y poderoso
Isaías también, todo esto viene desde Romano y fíjese como por toda la Biblia, el mismo Espíritu Santo, por el profeta y después por Pablo, dice Isaías 40:13, ese Isaías 40 es terrible, lo que es 40, 45, exaltando. ¿A quién tú vas a hacer semejante a Dios? Unos lo hacen de madera y el otro, tremendo, tremendo. Y dice, ¿quién enseñó el Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Qué tremendo, ¿verdad? Profundo. Pues así es definir la persona del Espíritu Santo. Así que Dios, Él es el incomparable Dios de Israel, el incomparable Dios de la iglesia, Dios de la iglesia y el Dios de Israel. Y hablamos de la grandeza de la persona del Espíritu Santo. Se conoce también el Espíritu Santo, entre los que dio el pastor también, como Espíritu de Jehová. Espíritu de Jehová. En Jueces 13:25, hablando de Sansón, dice, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse sobre Sansón. También Primera de Samuel 16:13, cuando Samuel unge a David, donde están sus hermanos, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre David. Espíritu de Jehová. Pero sigue siendo la persona del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Génesis 1, y el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz se movía sobre la faz de las aguas. Y este es el que siempre me impactó, porque vemos Espíritu de Dios, muchas veces Espíritu de Jehová, pero Pedro dice Espíritu de Cristo. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Espíritu de Cristo, mire cómo dice Pedro. Eso está en Primera de Pedro 1, 10 y 11. Los profetas que profetizaban, él está hablando de los profetas que habían inspirado por el Espíritu Santo las cosas que iban a venir, pero después las leían e inquirían, pero ¿cuándo será esto? ¿Cuándo va a pasar esto? Dice, los profetas que profetizaban de la gracia destinada a vosotros, inquirían y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Eso siempre me chocó. Yo dije, wow, el Espíritu de Cristo en los profetas. Cristo es Dios. Amén. Que estaba en ellos, el cual anunciaba los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Así que los profetas leían sus escritos y se preguntaban muchas cosas, misterios escondidos. Pero Pedro estuvo con el Señor. Y Alejandro, el hijo de mi discípula, que fue quien me ayudó a hacer, cuando vayamos a usar la computadora, el pendrive, Alejandro me dice, Isabelita, pero es que Pedro escribe así porque él estaba allí, por eso puso Espíritu de Cristo, porque él oía a Cristo hablando. Y dije, wow, Alejandro, qué tremendo. El Espíritu de Cristo, porque él estaba allí. Pedro oyó hablar al Señor y de las cosas que decían y las glorias que vendrían. Los profetas leían sus escritos. No, ya dije eso. Así que Pedro oyó al Señor. Podía de ser sin duda el Espíritu de Cristo, porque sabía que Cristo era Dios, ¿verdad? Hay unos datos muy importantes, como estos de describir a la persona del Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Hay unos datos muy importantes sobre los misterios de Dios. Un día yo estaba preparando una clase de discipulado cuando estaba en la iglesia El Sembrador, y a veces uso la Biblia de estudio Scofield, muy buena, Scofield Study Bible. Y entonces Scofield dice, no solamente esto en Scofield, yo oigo mucho todo el tiempo, yo tengo la emisora WMJ en el 1190 AM, yo la tengo desde que me monto en el carro. Y de noche, a las 7 a 12 de la noche está en español, La Roca. Es tremenda.
Usted ahí coge los estudios más tremendos del doctor Magui, yo no me los pierdo, ahora está dando Apocalipsis. Eso va verso por verso. Cuando yo cumplo año algo, mi esposo yo digo, ¿qué tú quieres? Que me compren los 5 volúmenes de Mr. Magui, allí los tengo. Gracias, mi amor. Yo aprovecho el cumpleaños para eso. Y cosas, ¿verdad? Tengo todo lo del Holocausto porque él me lo compra, porque quiero saber. Así, pero que hoy en WMJ oí al fundador, al esposo de el señor Luttrell, sí, el esposo de Ruth Seraya, sí, y Janet, el papá de Janet. Sí, él da unos estudios los domingos, eso no siempre los puedo oír porque a veces damos una vuelta los domingos, pero en este estudio lo oí y pedí el CD, que es lo mismo que trae la Biblia de Scofield. Él dice que en el Antiguo Testamento, decían los dos, tanto Scofield como Luttrell, el grande en el Antiguo Testamento era Moisés, el legislador, pero que en el Nuevo es Pablo, porque Pablo es quien revela todos los misterios del Antiguo Testamento. Es Pablo quien revela los misterios. Y son misterios de Dios. Y de la persona del Espíritu Santo, todo esto son misterios. Tú te tienes que, lo entendemos como tenemos el Espíritu Santo, tú lo entiendes, que el Padre y el Hijo, lo entiendes. Y entonces el primer misterio es el misterio de Cristo y la Iglesia. Yo voy a traer lo más importante porque él menciona el misterio de Cristo y la Iglesia. Está en Efesios 5, 31 y 32. Recuerda que compara al amor, en el amor del matrimonio, a Cristo con la Iglesia, ¿verdad? El misterio de la unión de judíos y gentiles. Ese es otro misterio importante. La unión de judíos y gentiles. Que esa está en Efesios 2:11, cuando Pablo dice que quitó la pared que dividía a judíos y a gentiles para hacer uno, la iglesia. Yo pertenezco a Youth for Jesus hace años. Y cuando estábamos en la iglesia pentecostal, entre mi esposo, había un pediatra que le dio clase a muchos pediatras, doctor Cruz, y el pastor de Shalom. Entre los tres trajimos a esos Youth for Jesus, y ellos ya son judíos que saben que Cristo es su Mesías, y entonces hicieron la cena. Ellos siguen siendo judíos, porque hay judíos que temen que si yo cojo otra cosa dejo de ser judío. Ellos dicen, no, yo soy judío cristiano, ya sé que el Mesías es Cristo. Hicieron toda la cena, fue una cosa espectacular. Así que el misterio de la unión de judíos y gentiles está en Efesios 2, 11 al 22. El misterio del rapto, nadie hablaba de eso, estaba oculto. El misterio del rapto de la iglesia, ¿cuántos creen eso? Yo me voy, el rapto de la iglesia. Primera Tesalonicenses 4:15, mi mamá había que repetirlos, porque el mismo Señor, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados en el aire para recibir al Señor en las nubes. ¿A dónde vamos? Al tribunal de Cristo. Si quieres saber más de eso, como decía Torraca, matricúlese en discipulado. ¿Se acuerda que Torraca decía, matricúlese en MISPA? Pues yo cubro todo eso en discipulado. Que ellos sepan sobre el rapto. Vamos al tribunal de Cristo, el rapto de la iglesia. Además está en 1 Corintios 5, 15. 15. Que Pablo también dice, he aquí os digo un misterio. ¿Ve? Que era un misterio, pero ya él lo está revelando. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, etc. Según está el rapto de la iglesia, está el misterio de la piedad. ¿Cuál es ese? Grande es yo lo uso mucho cuando testigo de Jehová va a casa. Yo los recibo, porque como dice Pablo, ¿cómo sabrán si no hay quien les predique? Esto no es como
Muchos los mitas dicen, tírale la puerta en la cara, no. ¿Por qué? No van a saber si tú no le hablas y normalmente va uno bien preparado y el otro que es el nuevo y es el que te escucha, ¿ok? Dice, grande es el misterio de la piedad, que Dios vino en carne. Lo que dice, hay un muchacho que cuando mi esposo y yo tuvimos un programa todo de catolicismo romano por 15 años en la televisión y este muchacho se convirtió brillante. Y él me decía, hermana, ¿usted ha visto que todos los 3:15 son fabulosos? Y empezamos a buscarlo, y es verdad. Así que está el misterio de la piedad, grande es el misterio de la piedad. Todos estos son misterios, como esta cuestión del Espíritu Santo. ¿Ok? El misterio, el otro, de la iniquidad. El misterio de la iniquidad, según de Tesalonicenses 2:7. ¿Cuál es ese? Donde dice que se aparecerá aquel inicuo, hablando Pablo del anticristo, ¿verdad? Quien viene por obra de Satanás, que el Señor lo reprenda. Okay. El otro es el misterio de Israel, es un misterio grande. Romanos 15, Torraca también los cubrió tremendo. El misterio de Israel. Después cuando ya empecemos con lo que tengo en PowerPoint, van a ver cómo está la teoría de la suplantación, donde la institución católica romana dice que ellos son el nuevo Israel. Eso viene desde Jerónimo en el siglo V, que ellos son el nuevo Israel. Recuerde que Jerónimo, en vez de poner, la Biblia era Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Él fue el que puso Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero de eso hablaremos después. Así que el misterio de Israel, esto está, en Romanos 8 empieza, ha desechado, yo no sé por qué ellos dicen eso, yo digo, como no se sabe en la Biblia, saben algunos textos, pero ¿cómo empieza Romanos 1? ¿Ha desechado Dios a Israel? De ninguna manera, y por ahí va, tremendo, ¿verdad? Lo que hace es que ese pastor que está en la entrada de casa, Shalom, Fidel Figueroa, él me invitaba mucho a la televisión cuando él tenía el programa y siempre explicaba que Dios hizo como le dio a los judíos, aguántate ahí que voy a meter a los gentiles. Ese es el misterio, ¿verdad? Misterio de Israel, Romanos 11. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio de Israel, para que no seáis arrogantes. O sea, que nosotros la iglesia no seamos arrogantes y que no nos pase como a ellos, que creían que eran y fueron dispersos por desobedecer a Dios. Así que, perdónenme, Romanos 16:25 dice, en cuanto a nosotros la iglesia, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. Todos estos eran misterios ocultos, pero ahora revelados a nosotros por el Espíritu, usando al apóstol Pablo. Recuerde que Pablo escribe casi todo el Nuevo Testamento, un hombre tremendo de Dios. Y así son los ataques contra su persona, libros y libros atacando. Ok, entonces, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a nosotros. ¿Quiénes son los santos? Yo di muchos programas de eso en la televisión. ¿Quiénes son los santos? Allá en Roma se pasan haciendo santos. Nadie te puede santificar sino el Espíritu Santo. Yo soy Santa Isabel, Santa Madre. Somos los santos nosotros, ¿ok? Así que dice el Espíritu Santo como persona usa pronombres, como persona usa pronombres, como por ejemplo él, un pronombre, me, mi, dará testimonio de mí, son pronombres, lo que supone una personalidad. Y dice Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, ahí tienen a quien yo enviaré del Padre, él, ahí tienen el él, dará testimonio de mí. El Espíritu Santo como persona también tiene aliento, aliento. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra
y sopló en su nariz aliento de vida. Dios te bendiga. Y fue el hombre un ser viviente, una persona. Eso es lo que es una persona, un ser viviente. También tiene símbolos de paloma. Esto se ha tocado bastante. Eso se ve en el bautismo del Señor, en Mateo 3:16. Y tiene símbolos de fuego también. Génesis 19:24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Dios. Tiene también el símbolo de viento. Éxodo 15:10. Dice, soplaste cuando salieron del agua el pueblo de Israel, cuando se abrió el Mar Rojo y después Faraón entró con sus tropas. Dice, soplaste con tu viento, los cubrió el mar. ¿Ok? Yo sé que leí en algún sitio que en la historia de los faraones que hay, falta un faraón. Pero a veces uno lee tanta cosa y no me acuerdo dónde, que falta un faraón. Que se supone que él se ahogó también. Bueno, la segunda parte, ahora ya hablé de lo que son misterios, de cómo definir realmente la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo surge esta propagación del movimiento pentecostal? Empieza esto, en Hawái había muchos puertorriqueños. Yo tengo el libro Poder desde lo Alto, que lo escribe, ¿cómo se llama él? Luis, se me olvidó. No me acuerdo. Es que lo tenía hace tiempo. Y él da toda la historia del pentecostalismo, especialmente en Puerto Rico. Pero empezó por Hawái. Había cientos y cientos de puertorriqueños que se fueron a Hawái para trabajar. Eran muy pobres. Y entonces allí es que empieza este mover de Dios. Un mover de Dios bien fuerte, ¿verdad? Y después esta gente se fueron a California, que aquí se menciona mucho cuando tú oyes a los pentecostales hablando de el avivamiento en Azusa, ¿verdad? En Los Ángeles hubo un avivamiento grande. En Inglaterra ya dicen que el fundador de la iglesia metodista, esto me lo dijo el muchacho que fue quien me habló de pentecostal, el que me dijo que yo era fría. Me dice que él tenía un libro que era tal el poder de Dios en Inglaterra cuando John Wesley predicaba que la gente se tenía que agarrar de las sillas porque era una cosa tremenda. Caminaban en las calles llenos del poder de Dios. O sea que esto es cuando Dios dice moverse, se mueve, ¿verdad? Así que la segunda, esto es sin embargo, cuando viene, también, sí, muchos había. Y entonces, no, el que escribe Poder desde lo Alto, no es Rubén Pérez. Él era catedrático, no sé, ya se debe haber retirado, en la Interamericana, daba filosofía y religión, algo así. Un hombre muy brillante. Entonces, empieza, las iglesias tradicionales los rechazan. Yo se lo digo, mi padre se iba con el papá de Isaías Narváez, con Florentino Santana, unos grupos que se iban a orar al barrio Santo Domingo, Juan Domingo. Pues entonces mi papá era diácono en la iglesia bautista de Barrio Obrero y de momento decía, aleluya, don Felipe se tiene que controlar. Sí, tremenda, pero era tremendo, ¿sabes? Y gloria a Dios tampoco. Y mi papá era de recoger mendigos y borrachos. Un día trajo un borracho y lo que había era al frente, lo demás estaba lleno y lo sentaron. Y como el borracho de momento hacía ruido, el pastor dijo, hay que sacarlo. Y los diáconos vinieron y él no se quería ir. Decía, no, y mi papá,
Pero hermanos, el evangelio es para ellos. O sea que él buscaba del Señor fervientemente, fervientemente. Después cayó, ¿sabe dónde? En los mitas, mi papá. En los mitas. ¿Por qué? Porque iba con los pentecostales. Después fue que el Señor me mostró eso. Cuando yo estaba orando y me mostró esa escena, yo decía, Señor, ¿pero cómo va a ser? Cuando mami le decía, pero negro, quédate con los pentecostales. Entonces, es que no tienen amor, Chabela, no tienen amor. Parece que allá le decía, cállense, y allá los botaban. Bueno, pero Dios, la misericordia, cuando yo vine a Pentecostés, mi sobrina y yo nos metimos en ayuno el segundo día, en la iglesia de Torre Ortega, Dios bregó, y con la hermana Ninfa Méndez. Sí, porque mis ovejas son mías, nadie me las arrebata de mi mano. Amén. Sí. Pero aún así había pentecostales en la iglesia de Filadelfia. No, tu papá no se salvó porque él dejó al Señor. Y digo, ponte a estudiar la Biblia. Hermano, el que se arrepiente. Mire, Manasés, no hubo rey más malo que Manasés. Que Ezequías no debió pedir, dame 15 años más. Por lo menos aquí dice eso. No le debió decir. Porque tuvo a Manasés. Y eso fue terrible, la idolatría que trajo. Dice, se arrepintió Manasés y Dios lo perdonó. Y era un idólatra terrible, un rey. La misericordia, como doctor Raca nos decía eso aquí en los estudios, la misericordia del Señor. Amén. Así que este movimiento pentecostal pues trajo las iglesias tradicionales, digo, bautistas, metodistas, presbiterianas, quizás ustedes saben de esto, no aceptaban, ¿verdad? Pero poco a poco ahora la iglesia bautista de Barrio Obrero me han dicho que estaba en avivamiento. Así que esa fue una de las cosas, porque había exageraciones, ¿verdad? Exageraciones en cuanto, pues te decían, recibiréis poder si hablar lengua, no dice eso el Señor, recibiréis poder y me seréis testigo. Las lenguas son entonces dones. Amén. Yo he hablado lenguas de esos retiros que hemos tenido, que la bendición es tal, pero el Espíritu Santo te llena y tú vas a dar los frutos de Gálatas, el fruto de Gálatas, gozo, paz, benignidad. Mi madre nunca habló lengua y aquello era una mujer de Dios terrible. Ok, así que empieza ese rechazo, pero es por el abuso que hubo. Un domingo Víctor bajó a mi clase de discipulado. Víctor, ¿tú puedes decir algo sobre eso? De cómo la mamá de él, que fue fundadora de la cruzada, fue donde Mita para que se arrepintiera. Cuando Mita empezó, ella salió de la iglesia pentecostal de Arecibo. Víctor, dime. Tú me dijiste algo de tu mamá, de tu abuela, ok. El pastor quiere que participen. Para que vean cómo al exagerar esto, ¿dónde cayó Juanita García, llamada Mita? ¿Ves? Y yo no sabía ese dato hasta que el otro día Víctor bajó a mi clase y me dijo ese dato. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Sí, mi abuela, doña Eva Rojas, viuda de Hernández, y doña Juanita Colón de León. Doña Juanita fue la suegra de Lastra, Amada Idalia. Son de los fundadores de la cruzada. Y en ese mover del espíritu que hubo del 33 para acá, pues conocieron a muchos hermanos, entre ellas Juanita. Y el Señor le indicó a ellas que fueran hasta Manatí, creo que ella tenía una casa por allá, Arecibo, sí, a indicarle que salía de esa doctrina de error de parte del Señor. Ella no lo aceptó y ahí cayó en ermita. Pero fueron llevadas por el Espíritu a ministrarle a ella. Mi abuela la conoció a Edita
una sierva del Señor, ¿verdad? Y si ustedes ven la visión que Dios nos dio, la configuración, el Señor se la mostró a ella. Y como el Espíritu permitió que esto se llevara, como iba a ser el templo, el lugar donde estamos ubicados, también el Señor lo mostró por el Espíritu Santo. Y podríamos seguir hablando, pero ese no es el tema de la clase hoy. ¿Vieron? El Espíritu, la persona del Espíritu Santo inquietó a la abuela de él a ir a hablarle a Juanita García, que después fue Mita. La misericordia de Dios le dio la oportunidad por la persona del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces, el otro dato, además de de la secta, las iglesias tradicionales, aunque rechazaban eso, querían evangelizar el mundo. O sea, recuerda que Apocalipsis 3, el Señor, hablando a la iglesia de Filadelfia, le dice, pero he abierto una puerta, y es la de evangelización. Por eso se evangelizó tanto. Y ellos se dan cuenta que no saben cómo hacerlo. Tuvieron que empezar a clamar para que el Señor, por medio del Espíritu Santo, los dirigiera. Y esa puerta se abrió y ya usted sabe cómo empezaron los misioneros a salir, porque la persona del Espíritu Santo estaba ministrando. Antes, como para el 80, fue que yo vine a Pentecostés. Torres Ortega decía, casi todos los misioneros en Latinoamérica eran puertorriqueños. O sea que había un mover tremendo del Señor. O sea que eso estaba la cuestión esta de cómo empezó el pentecostalismo, después el movimiento que querían las iglesias tradicionales para evangelizar el mundo, esa otra etapa de la persona del Espíritu Santo. Y la tercera, Dios es soberano. El Espíritu se mueve y ¿qué pasa? Que en el año 1962 al 65, Juan 23 llama a establecer el Segundo Concilio Vaticano para, le voy a citar las palabras de él, abrir las puertas y las ventanas del Vaticano para que entre fresco y limpie, y para que el católico lea la Biblia. Recuerde que estaba terminantemente prohibido, aunque ya en el siglo XX, por ejemplo en Puerto Rico, todos los católicos tenían la Biblia Torres Amat en la sala, mis vecinos, con un hule encima transparente, ¿verdad? Pero no lo leían. Pero yo tengo una amiga que me decía, ay, cuando yo lo veo a usted pasar para la iglesia bautista con la Biblia, ella católica decía, ay, yo quiero eso, ¿por qué no nos lo dan? Lo anhelaban. ¿Qué pasa? Ahí hay pueblo de Dios, pueblo que ama a Dios, católicos realmente temerosos de Dios, celosos. Yo tenía una discípula así, Musendén, ¿te acuerdas? Pero bien celosos de Dios. Y Dios usa, recuerde, Él es soberano, usa a quien Él quiere, ¿verdad? Usa a quien Él quiere. Usaba a los amalecitas para darle fuerte a los israelitas. Usó una mula para que Balaam obedeciera, ¿verdad? Pues usó a alguien no cristiano, Juan 23, porque el catolicismo romano no es cristiano. Y dijo, pues vamos a darle permiso. ¿Y qué pasó? Era cuestión del Espíritu Santo. Se volvieron. Torres Ortega decía que cuando era católico decían, no lean la Biblia porque se vuelven locos. Y él dijo, me volví loco de contento, decía Torres Ortega. Y empiezan a salir, pero mire, por montones. Y empiezan a salir, ¿por qué? Nosotros fuimos, cuando teníamos el programa La Vida del Derecho, nos invitó un pastor de Aguada. Y nos invitaron y el templo era más grande que esto. Dice, hermano Fred, nadie nos habló. Mire cómo la persona del Espíritu Santo trabajó en esta gente y sigue trabajando. Nosotros no permitíamos que ningún evangélico nos hablara,
Pentecostales menos, porque nosotros los pentecostales somos más agresivos. Nosotros no dejamos que ningún evangélico nos hablara. Pero al darnos permiso para leer la Biblia, empezamos a leerla y empezamos a ver que solamente había un mediador, soltamos a María, empezamos a ver todas las cosas que da la palabra, que ellos empezaron a quitarse. Entonces los empezaron a regañar. Esto pasó también sí, lo sacaron. En Villacaparra, que está, ¿cuánto? A las 6 de la mañana los domingos ven a Mariluz Dones. Yo la pongo un rato. Pero la que está antes, ese cura, era el que estaba en Villacaparra. Y entonces, ahí estaban los dueños de Facho Pizza, que la esposa de él es muy amiga de nosotros, los hijos muy amigas de mi hija Isamar. Y entonces era un mover de Dios, y ellos no sabían ni qué hacer, le explotó el petardo en las manos. Y entonces yo tengo un artículo de monjas que estaban en el Vaticano hablando lengua y saltando y alabando a Dios. O sea, que ellos mismos, ¿qué está pasando aquí? No sabían. Pero es porque es de Dios, el movimiento carismático católico romano es de Dios. ¿Para qué? Para sacarlos. ¿Por qué? Porque esta institución, después del rapto, va a ser la mano derecha del anticristo. Raca trajo eso cuando dio Apocalipsis 13, 2 bestias que suben del mar, el falso profeta, al lado del anticristo. Y la orden del Señor dice, Apocalipsis 18:4, salid de en medio de ella, pueblo mío. Mira cómo le llama, pueblo mío. Tienen que salir. Es una orden del Señor, porque si no, pasa lo que da segunda de Tesalonicenses, que dice, por cuanto no obedecieron a la verdad, yo Jehová los torno a doctrinas de demonios. Yo tenía un discípulo, Félix Streicher, él vive ahora en Ginebra, trombonista muy bueno. Y cuando yo lo decía, Frey, ve al círculo de oración a la hora del almuerzo. No, maestra, no, yo soy católico. Digo, pero vete y alaba al Señor. No, mire, maestra, él es de la iglesia Parroquia Santa Bernardita de Mariano, Padre Willy, que llaman Mariano, pero olvídese. Pero están invitando a todos los evangélicos a predicar en los altares. Para que vea la ignorancia de lo que es el Espíritu Santo y de la santidad de la iglesia. Y él me decía que no. Pues está bien, me dijo, mire maestra, hay una monja que está dando una campaña en mi iglesia. La monja habla lengua, danza, le pone las manos a la gente en la iglesia y la gente se cae para atrás. Yo le dije, Félix, no, pasa eso, pero no es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene mentira. No, maestra. Pues él fue esa noche y estaban orando con la monja. De momento sale una señora hablando en lengua y como ellos están estudiando la Biblia, decidieron, dice que cuando se habla alguien en la congregación habla lengua, que tú calles para oír la interpretación o a menos que la misma persona dé la interpretación. Eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? Como nadie daba, ella sale. Así dice María. Eso es lo que está pasando ahora, hermano, ahora. Y él, Félix le dijo, como él estaba estudiando la Biblia, no, eso no es así. Me dice, maestra, por poco me dan. Eso sirvió para él salir. La persona del Espíritu Santo, no hay tinieblas, no hay verdad. Vamos a buscar la cita. Aquí la voy a dar. Sí. Dice, un momento. Juan 15:23 dice, Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Oyen, Espíritu de verdad, el cual provee del Padre, Él dará testimonio de mí. No puede ser eso que sin María. Además, dice Primera de Juan, me encanta también. Primera de Juan 2:27, dice,
pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña y es verdadera y no es mentira. En el Espíritu Santo no hay mentira. No puede ser tal cosa. Y aquí, Torres Ortega mencionaba mucho al juez Estremera, un católico romano bien fiel al Señor. ¿Tú no puedes decir algo? Aquí está su hija. Cuando él salió, eso fue una bomba. Tú dirás si lo persiguieron o no. A mí no me gusta hablar por micrófono, pero bueno, es dar testimonio. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Eso lo viví yo. Mi papá era católico apostólico romano del movimiento carismático, pero él, antes de que el movimiento carismático él se involucrara, él recibió un libro que era del mover del Espíritu Santo. No recuerdo el nombre del libro, a lo mejor es el mismo que ella citó. Y él en mi casa se arrodilló en el baño a escondidas de mi mamá y le pidió al Espíritu Santo que viniera a ser morada en él. Y él empezó a hablar en lengua. Siendo católicos y sin saber lo que estaba pasando, él recibe el Espíritu Santo y habla lengua. Y lloraba y mi mamá oye los gemidos y abre la puerta del baño y lo ve y pensó que mi papá se había vuelto loco. Cerró la puerta, pero la presencia de Dios era tan fuerte que ella vuelve y abre la puerta y se arrodilla con él y ella también recibe el Espíritu Santo. Y ahí ellos se volvieron locos, se volvieron testigos, porque ese dínamo entra a tu vida y tú no puedes parar de hablar de él. Así que ellos van a mi papá era profesor de leyes en la Católica, profesor de historia en la Católica, y pide un rinconcito y empieza un estudio bíblico. Ya él sabía bastante y se atreve y empiezan a venir estudiantes, hermanos, y el poder era tan grande que todos los que venían recibían el Espíritu Santo. Y en mi casa se reunían 10, 15 y llegó a ser tanta la gente que le prestaron salones. Y así empieza el movimiento carismático en Ponce. Y ahí pues se riega y ahí lo persiguieron, lo sacaron de la Universidad Católica, a mi mamá la botan. Luego, muchos años después, Diego se encuentra a un sacerdote de la Iglesia Católica que da testimonio a él de mi papá, de lo que había hecho. Pero cuando usted se encuentra con ese Espíritu Santo que llena su vida, usted no puede parar de hablar a pesar de que seremos mártires. Dios los bendiga. Qué tremendo, yo no sabía toda esa otra parte. Por eso dice, recibiréis poder y me seréis mártires. Martiros, testigos es martiros. Bien, a él lo persiguieron, lo botaron de los trabajos que los tenía. Pero qué bueno, porque cuando tú caes bien, eso decía Schambach. ¿Cuántos oían a Schambach? Me encantaba. Yo aprendí a testificar con Gigi Ávila y con Schambach. Schambach decía, si tú siempre caes muy bien, decía, run to the altar to be safe. Tienes que venir a salvarte. Si es así, amén, es así. Así que, mire esto. Este texto es bien importante. Está tremendo eso, yo no conocía. Solo de lo que Torres Ortega hablaba mucho de el juez Estremera y del impacto que Dios. Este sacerdote que está a las 6 de la mañana los domingos, él murió ya, yo no lo sabía. Pues un discípulo mío, muchacho bien brillante, él toca viola en la sinfónica, pero es abogado de lo que se gradúa con 4 puntos y seguida el Supremo los coge de oficiales jurídicos, Jorge Ramos, no sé si tú lo conoces, pero vino al Señor él y Jorge Ramos me decía,
Él fue que me dio muchos libros de esto que para yo conocer. Tremendo muchacho de Dios. Y me dice, siempre me dice, Isabelita, ¿no has oído al padre Fontana? Digo, no. Me dice, chacho, dicen que está casi evangélico, pero yo me acuerdo del pastor que cuando ¿saben el cura que fue cuando todo esto del Capitolio? Carlos se llama. Me acuerdo que el pastor le dijo, mira, ay, si él está ahí. Y el pastor, me acuerdo, yo estaba ahí cuando el pastor le dijo, sí, ¿por qué no han salido? Se supone que salga. Usted tiene que aprender eso, porque usted no va a dejar que esas vidas se pierdan. Amén. Y hay mucha gente que piensa que es lo mismo aquí que allá. Y no es tal cosa. ¿Por qué? La iglesia del Señor es una. Estoy buscando ese texto que tiene Cantares. Ajá, espérese. Hablando, sabe que el libro de Cantares, espiritualmente es el libro del amor de Cristo por la iglesia. Cantares, pues Salomón pone su amor por la sulamita. Y aquí dice, una parte de Cantares, déjeme buscar la cita. Pablo dice en 2 de Corintios, antes de Cantares, 11:2. Fíjese, la iglesia de Cristo es una virgen. ¿Ya bien eso? La otra es Santa Madre, Iglesia Católica Romana. Madre, así está oficialmente, Santa Madre. La iglesia de Cristo es una virgen. Mira cómo dice Pablo. Porque los celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura. ¿Oyen eso? Para Pablo dice, para presentar la iglesia como una virgen pura para Cristo. Esta institución, como les dije, aquella otra es Madre, Santa Madre Iglesia Católica Romana. La de Cristo es una virgen, una virgen. Y aquí está la cita. Cantares 6:8, mire cómo Cristo hablando de su iglesia. Claro, esto sucedió de verdad. Salomón se enamora de una que estaba bien quemadita del sol porque trabajaba tanto afuera, ¿verdad? Y él iba con su ropaje real. Y cuando ella la vio, salió corriendo. Ay, el rey se fue corriendo. Y al otro día él dijo, me gustó esa muchacha, y volvía, pero con su ropaje real. Y al ella verlo, salía corriendo otra vez. Y él dijo, oigan, cójalo en el espíritu. Se despojó de sus ropas reales. ¿Quién hizo eso? Cristo lo hizo también. Filipenses lo dice, se despojó. Y se vistió de pastor. Y entonces, como ella lo vio como uno más, ahí es que salen todos esos amores tremendos de Salomón. Así es el amor del Señor por la iglesia. Y mire cómo dice. Dice el Señor de su iglesia. Por ahí hay muchas que creen ser la iglesia de Cristo, pero no. Mire cómo dice la palabra. 60 son las reinas y 80 las concubinas y doncellas sin número. Ahí se refiere también al cristiano que no hace nada por el Señor, cristianos secos, ¿verdad? No solamente iglesias apóstatas. Y dice, mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Qué bello. Diga aleluya. Qué bello, ¿verdad? Por eso hay un corito, el cantar de los cantares en la iglesia. Jesucristo, mi amado esposo, viene por mí. Levántate, paloma mía, porque el invierno terminó. La iglesia de Cristo es la paloma mía, ¿ok? Así que este movimiento es de Dios, dentro de esa institución. Fíjense que yo digo institución. ¿Sabe de quién aprendí eso? De 2 jesuitas convertidos que venían a Puerto Rico. Yo no llegué a oír a José María Rico. ¿Quién lo oyó aquí? Ismael, ¿tú no lo oíste? José María Rico, ni Víctor. Era un jesuita español ya convertido.
él iba mucho a Barbarán, me dijo Jorge. Yo no estaba en Pentecostés todavía. Y José María Rico se lo mandan a Latinoamérica para parar el movimiento de las sectas, dicen ellos, para pararlo, como si ellos pudieran parar el evangelio. Y él fue, ¿verdad? Y entonces él tenía siempre un temor de ir al infierno desde chiquito. Pues me voy a meter a cura y eso se me va a quitar. Lo ordenaron cura y seguía con esa inquietud. Y el superior de él le dice, no, cuando tú hagas tu primera misa se te va a quitar. Hizo su primera misa, vino toda la familia y seguía igual. Hasta que lo mandan a Latinoamérica para que no sigan surgiendo iglesias evangélicas. Y él dice que le daba un coraje cuando veía una iglesia evangélica frente a una parroquia. Él decía, esto en España no se permite. Pero el mover de Dios en Latinoamérica, yo tengo un artículo de una revista cristiana que decía, is Latin American turning Protestant? Porque el mover, mire, Brasil es terrible el mover del Señor. La persona del Espíritu Santo se está moviendo, que Juan Pablo salió sin avisar y los periodistas le dicen, ¿qué pasa? Dice, vengo a parar el movimiento de las sectas que anualmente me roban más de 800,000 católicos. No se los roban, oye, y se van. Usted ve que Brasil es bien mundano, ¿verdad? Brasil es terrible, pero el movimiento que hay en todas esas naciones son terribles. Aún en México, que es tan idólatra, ahora hacen las paradas los evangélicos por la misma Avenida de las Rosas. Yo nunca he ido a México, ni quiero ir, pero por la más principal, por las avenidas más principales. Ay, es que la idolatría es tal y la corrupción, Dios mío. Pues ellos le permitieron, cogieron todo eso de tantos que son. O sea, el Señor se está moviendo por medio de esa persona del Espíritu Santo de una forma terrible, ¿verdad? Y entonces, pues, José María Rico se encuentra en el dormitorio con otro sacerdote y le dice, ay chico, yo no sé qué me pasa, yo sigo con ese vacío. Y el amigo le dice, el otro cura, dice, ay, yo estoy hablando con un pastor evangélico. Le dijo, no, párate ahí, no, eso no. Y yo tengo el testimonio de él en casa. Y él dice, ay, pero el Señor como se sabe todas las cosas. Un día yo iba con mi amigo y venía el pastor. Y José María Rico dijo, yo quería correr, pero ya no podía. Dijo, pero él estaba lleno de Dios y vio que yo me quería ir. Le dijo, ¿usted ha leído la carta a los hebreos? Y él, mire, yo tengo el cassette. Yo quisiera sacar muchas copias en CD y pasarlo. Y él dijo, a mí me da mucha teología, filosofía de la Biblia, pero de saber la Biblia, dice, no sabemos. Ese era un jesuita. Y yo con mi orgullo de sacerdote jesuita español dije, sí, yo conozco la carta de los hebreos. Pues, léase Hebreos 7, mi Biblia está ahí. Dame, pero se me olvida siempre la cita. Dice, léase, se la voy a dar ahora. ¿Tú la tienes? Sí. Espérate, es que se me olvida la cita. Hebreos 7. Interceder. Dice que Cristo tiene un sacerdocio. No, es el de. Ay, déjame 4. Un momento. No. 4. Es en el 7. Un momento. Tiene un sacerdocio. Es que dice 7. No. Yo lo tengo marcado. Luis, ¿tú no te acuerdas? 22.
Aquí está, el 24. Él dice que él tenía la Biblia Bover Cantera. Nosotros la hemos tratado de conseguir. Yo le regalé a mi esposo en un aniversario la Biblia del Oso, que fue la primera que se hizo la traducción del hebreo y arameo y del griego. Casiodoro de Reina hizo la traducción completa en el siglo 1500 algo, siglo XVI. Recuerde que las Biblias las tenían en los monjes y ellos se escondían para leerlo. Y él empezó a traducirla. Esa Biblia vale 150 pesos y don Checo la tiró en 75. Yo se la regalé a mi esposo para un aniversario. Es tremenda. Tiene el español como el de Cervantes, antiguo. Y mire, él dice que él tenía la Bover Cantera. No la hemos conseguido. Yo tengo la Cantera Iglesia, pero la Bover Cantera, él dice, yo me las echaba, que esa es la mejor traducción del hebreo y arameo en el Antiguo Testamento y del griego al español. Y entonces, como él le dijo al pastor, sí, yo me la conozco, el libro de Hebreo. Pues le hace Hebreos 7:24 y él fue a la casa y cuando lo leyó, dice, hablando de Cristo, que por lo cual puede perpetuamente a los que por él se acercan perecer. Tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede perpetuamente salvar a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es el 24. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, dice la del 60. ¿Alguno de ustedes dice intransferible? Pues la Biblia del Oso y las Biblias antiguas, recuerde que la Reina Valera del 60 está muy adulterada. Muy adulterada. En discipulado, yo les digo a los estudiantes, ¿dónde? Porque ya desde el 60 a las sociedades bíblicas aceptaron católicos romanos para bregar con los textos. Por eso es que esta dice un sacerdocio inmutable, pero todas las demás dicen intransferible. Y él dijo, y cuando yo leí eso fue como que me metieron un puño por la cabeza. Y dice, si dice, yo me las echaba que mi Biblia es la mejor traducción. Si tiene un sacerdocio intransferible, entonces cuando me ordenaron en León, Francia, te paso el sacerdocio de Cristo, mentira, yo no tengo ningún sacerdocio de Cristo. Y él se convirtió. ¿Me estás entendiendo? El sacerdocio de Cristo es intransferible, no se lo puede pasar a nadie. Eso te ordena un sacerdote, no, si los sacerdotes somos nosotros. Un reino de sacerdotes, dice Pedro, eran santos. Pero el de Cristo es intransferible. Con ese texto fue que él se convirtió y él venía a Puerto Rico. Yo no le llegué a él, sí me trajeron el cassette, ¿verdad? De él. Pues él era también que decía lo mismo, no le llame iglesia a esa institución. Iglesia es una, la de Cristo. Ajá, Michael. Ajá. Dice Hebreos 7:24, es una Biblia católica, dice, pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. ¿La Biblia católica cuál es? La de Jerusalén debe ser. La de Jerusalén es excelente, nosotros tenemos todas, porque mi esposo desde que era católico, mire, estudiaba la Biblia. Tenemos la Nácar Colunga, la de Pío, muchas. Esa debe ser la de Jerusalén, mire para allá. Wow. ¿Cómo es que decía? Mira para allá. Y es una Biblia católica. Así que el otro era Alberto Rivera. Alberto Rivera y José María Rico. Los dos eran, tú lo conociste y creo que se quedó en tu casa, ¿verdad? Tremendo, sí. Entonces,
De hecho, el día que él fue a predicar a la iglesia de Filadelfia, y él dice, Jesús, ay, gracias. Ahora termino con esto. Inmediatamente, él decía eso, no le llame iglesia. Iglesia es una, la de Cristo. Por eso que desde eso, me acuerdo que Efraín Martínez estaba al lado mío y me dice, Sabita, eso me voló la cabeza. Dijo el pastor pentecostal Efraín Martínez. Así que vemos cómo la persona del Espíritu Santo se ha movido y sigue sacando porque es asunto de Dios. Batista, el que vino el otro día a dar la conferencia aquí abajo, como Torres Ortega lo llevaba mucho a estas conferencias proféticas, él decía, mire, no hay que hablarle, el Espíritu mismo lo saca, es trato de Dios con ellos. Así que la persona del Espíritu Santo sigue obrando en todas estas fases. La semana que viene vamos a ver entonces los textos específicos donde se habla de la persona del Espíritu Santo. Ajá. Es una inquietud que tengo. Yo, recién casada, compré mi primera casa cerca de Torres Ortega, en la calle Comerío. Y a pesar de que me convertí en la Barbarán, en el 8 de Bayamón, yo me iba a los cultos de Torres Ortega. Allí en el 8 de Bayamón, en la Discípulos de Cristo, hubo un mover del Espíritu Santo terrible. En la calle Comerío de Santana, que también me metí allí buscando y buscando y buscando, porque el mover es del Espíritu Santo, pero el buscarlo es tuyo y mío. Amén. El mover es del Espíritu Santo, pero el buscarlo es tuyo y mío. Luego tuve una célula de oración en mi casa, que recuerdo que por varias noches nos visitó el padre de los Narváez, don Isaías Narváez padre. Un hombre de Dios que empezaba a hablar la hora y se callaba al rayar el alba, de experiencias con el Espíritu Santo. Y Torres Ortega de experiencia con el Espíritu Santo. Después conocí a Isabelita y a Fred en la iglesia Filadelfia con un poder del Espíritu Santo terrible, terrible. Mi preocupación hoy, y es la que quiero compartir, Isabelita, con todo respeto, es que esto no sea una experiencia de antaño, porque no veo el mover de ese Espíritu Santo hoy día a esa magnitud, a esa profundidad, a esa búsqueda, a ese fuego. Perdónenme, hermano, veo ausencia. Te dejo para que tú opines. Esa es mi inquietud, mi llanto delante del Señor constante. ¿Qué pasa, Isabelita? Porque, como ella dijo, lo que yo quiero que cuando yo termine aquí hoy, claro, la semana que viene vamos especialmente todas las citas de la persona del Espíritu Santo. Tiene emociones, le da coraje, todo eso como persona lo vamos a coger en detalle. Lo que ella dice sí es cierto, pero tú tienes que buscarlo, desearlo. Que todos estos estudios que el pastor, el Espíritu Santo lo ha inquietado para preparar la iglesia para eso que viene, lo que tú estás diciendo. Pero cada uno de nosotros lo tiene que desear. Tú tienes que tener tu tiempo de oración. Si yo no oro a las 6 de la mañana, después el teléfono no para y olvídese. O sea, que ese tiempo es mío. Gracias a Dios por mi esposo, que él va, cuela café y pone la mesita de la cocina. Por los 48 años que tenemos de casado. Pero yo me meto ahí. Tú tienes que hacerlo. Y yo espero que cada uno lo desee. Sí, gracias. Me trajeron dulce. No para la garganta. Así que no sé la preocupación de ella, usted se la lleva, oremos.
Yo sé que aquí está pasando algo, esta congregación sí está pasando algo, porque cada domingo y los martes, tremendo. Y lo que está empezando aquí, yo creo que eso va a ir en grande. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. 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 Ella quiere decir algo aquí. El pastor y doña Carmen pues querían la participación. Gloria a Dios. Quiero decir algo. Yo soy discípula de mi maestra. Ella es mi maestra de piano, ¿verdad? Primero fue mi abuela, después fue ella, la Escuela Libre de Música. Cuando yo era su discípula, nunca me dijo nada del Señor, porque ella no evangelizaba, no, era bautista. No es que sea malo ser bautista, Dios perdona eso. Pero después que ella nace de nuevo, que así era como decía, ya yo me había graduado de la Escuela Libre de Música, ella me caía encima con el Señor. Cuando tuve mi situación con el Señor, con mi esposo, que nos íbamos a divorciar, ahí fue donde yo conocí al Señor a través de mi maestra. Ok, entonces empiezo a coger las clases con ella en la escuela bíblica y me convertí en una guerrera del Señor, porque eso es lo que ella enseña. Así es en piano, es excelente. Maestra. Entonces, mi papá era bien católico. Ella me dijo, Cecilia, Hebreos 7:3. Sin padre, Cristo es 7:3. Sin padre, Dios es sin padre, sin madre, sin genealogía. Y entonces mi papá, yo estaba en esa guerra, papi, vente conmigo para la iglesia, nena, no, papi, pero mira que Jesús no es María. Y entonces es sin padre, sin madre, el Señor no tiene madre, Jesucristo no, yo le decía, no es María. Y papi me dice, ahora sé yo que el Señor es huerfanito. Mi papá era un jíbaro bien rico en cultura puertorriqueña. Y entonces yo le dije, papi, léete esto. Sin padre, yo le puse la Biblia y se puso después sin padre, sin madre, sin genealogía. Ya yo le había explicado lo anterior. Cerró la Biblia y dice, vámonos para la iglesia. Desde ese momento, mi papá le sirvió al Señor. Empezó a conocerlo. Lo que tú dices es bien importante. Lo que sucede es que hay que ser testigos de Jesús. Hay que ser testigo. Y cuando tú eres testigo, tú hablas y vas a ser mártir, porque obviamente te van a caer encima, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sí, todo eso lo estamos esperando, hermano. Yo lo estoy esperando, porque ya yo siento ese mover aquí. Amén. Sí, me acuerdo mi nena, se le cayó el lazo. Mi nena se le cayó el lacito porque salió danzando. O sea, sí, vamos a orar. Yo sé que ya el Señor, mire, eso en los cultos de Carmen Asia, los miércoles, todas dicen, algo está pasando en la iglesia. Hay algo bien especial. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Y vamos a seguir buscándole. Amén. Pues Dios le bendiga. Paso el micrófono a Madeline. Dios les bendiga. Gracias, Isabelita. Hemos recibido un caudal de bendición, de conocimiento. Nos quedaríamos ahí escuchándote, porque esto no es solamente conocimiento, estudios, sino hay unas experiencias que hemos escuchado, ¿verdad? Dios te bendiga. Pero tenemos más para la próxima semana, no se la pierdan. Así que esta iglesia está, como dice la palabra en Cantares, la viña está en flor. Y hay que cuidar la viña. ¿Por qué ocurre? ¿Qué dice Cantares? Que cuando la viña está en flor, ¿quién viene a buscar? Las zorras. Así que nosotros tenemos que cuidar que las zorras no entren a esta viña.
Así que nosotros vamos a seguir estudiando la palabra del Señor, escuchando estos testimonios y la participación de ustedes. Recuerden, para mañana viernes hay una actividad de los adultos solteros a las 7:30 de la noche y a las 7 de la noche. Y a las 8 de la noche tenemos la reunión de juveniles y de jóvenes, y también tenemos el ensayo de danza. Vamos a ponernos en pie y vamos a despedirnos en oración. Domingo, como siempre, 9:30 la clase bíblica, 10:30 el culto de oración. Despedimos a Diego y Marideli, que se van de viaje ya para el sábado, y como hemos orado en esta semana, esperando que el Señor los siga bendiciendo y pueda tener la victoria esperada luego de esa cirugía que va a ser sometido. Póngalo en oración hasta que escuchemos cuando regresen con una noticia victoriosa. Oramos. Padre de la gloria, gracias. Gracias, Señor, porque te ha placido a ti darnos de un nuevo conocimiento. Gracias, Señor, por la gracia que has dado a tu sierva, que con tanta humildad y gracia ha expuesto tu palabra y nos ha enseñado en palabra y en testimonio, Señor. Gracias por ese poder del Espíritu Santo, que nosotros sabemos que está obrando primero en nosotros, Padre Santo. Padre de la gloria, yo te pido que tú asimismo, que has estado con nosotros a través de tu Espíritu Santo, bendigas a Diego y Marideli que salen de viaje este sábado, Señor. Que seas tú manifiesto en medio de la cirugía que él va a ser sometido. Que lo traigas de regreso en bendición. Padre, y te pido también que tú bendigas y uses con gracia y poder a tu siervo, al guardián de esta casa, quien tú has puesto a pastorear aquí. Señor, que lleve palabras conforme al mensaje que tú tienes para esa hermana iglesia. Te pedimos ahora que tú nos lleves hasta nuestros hogares con tu bendición, con tu protección, con la comunión del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.